Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. La semana anterior vimos algunas herejías, algunos movimientos que se levantaron ya en los primeros siglos del naciente cristianismo, que ya comenzaron a partir del siglo II, siglo III, comenzaron a atacar a la persona y obra del Espíritu Santo. Y ahí hacíamos mención del montanismo, un movimiento que se produjo en Frigia, en Asia Menor. Un tal Montano comenzó a decir de que estaba recibiendo nuevas revelaciones del Espíritu Santo y él mismo se autoproclamó profeta, pero la Iglesia de los primeros siglos condenó el montanismo como una herejía, porque ya vimos, hermanos queridos, que Dios ya no revela nada nuevo. Dios lo ha dicho todo en su palabra y la culminación de la revelación es Jesucristo. Por tanto, si alguien le viene y le dice de que Dios le ha revelado cosas nuevas, no le haga caso. Es un falso maestro, ¿sí? Porque Cristo es la culminación de la revelación divina. También se levantaron algunos movimientos, como por ejemplo el macedonianismo. Y el macedonianismo en el siglo IV expresaba que el Espíritu Santo es inferior, que es una criatura del Hijo. Por tanto, negó la deidad absoluta del Espíritu Santo. Otros movimientos, como por ejemplo, seguimos avanzando en la historia, no los voy a mencionar todos, pero vimos que en el siglo XVI, cuando se produce la Reforma Protestante, también surge un movimiento llamado socinianismo, el cual básicamente negaba la doctrina de la Trinidad y enseñaba que el Espíritu Santo es algo así como una especie de energía que fluye de Dios al hombre. Seguimos avanzando la historia y vemos de que en el siglo XVIII, o mejor dicho, siglo XIX, surge la teología liberal. La teología liberal intentó adaptar las doctrinas de la fe cristiana, adaptarlas a la cultura y al pensamiento filosófico de la modernidad. Y esto fue un fracaso terrible, porque la teología liberal o el modernismo teológico, que es lo mismo, comenzó a negar todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Negó la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo, su encarnación, su resurrección, la inspiración de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vimos de que el Espíritu Santo no es una energía, como algunos dicen por ahí, no es una energía o no sé, es una persona divina. El Espíritu Santo es una persona divina. Y vimos a la luz de la Biblia que se le atribuyen ciertas características, ciertos elementos que son propios de una persona. ¿Sí? Eso ya lo vimos la semana anterior. En el día de hoy vamos a seguir estudiando esta doctrina del Espíritu Santo y nos vamos a enfocar en la deidad del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, todos sabemos muy bien, ¿verdad? Porque todos somos cristianos evangélicos de tradición reformada. Todos sabemos muy bien que la Biblia, la Sagrada Escritura, nos enseña que Dios es un ser que existe en tres personas. A veces en nuestro vocabulario cotidiano hablamos haciendo referencia de que Dios es una persona. Esto en realidad no está bien dicho. Dios es un ser que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el seno trinitario, es decir, entre las tres personas de la deidad, no existe inferioridad, tampoco hay superioridad. Vimos también que la semana anterior que las tres personas de la Santísima Trinidad son coeternas. Son coeternas, es decir, las tres personas existen eternamente. Ninguna de las personas tiene principio, son eternas. Las tres personas son
eternas. Las tres personas son consubstanciales. Las tres personas de la divinidad son consubstanciales, lo que significa que participan de la misma esencia, de la misma naturaleza divina. Y son coiguales, es decir, tienen los mismos atributos divinos. Si el Padre es soberano, el Hijo y el Espíritu Santo también son soberanos. Si el Padre es omnipotente, también lo son las otras dos personas de la divinidad. Ahora, cuando vamos a la Sagrada Escritura, la misma palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. De hecho, le llama Dios directamente. Yo os invito al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Creo que todos conocemos bien esta historia, ¿verdad? De Ananías y Safira. Dice el texto: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Note bien, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Notar el texto ahora. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, aquí el escritor sagrado, en este caso el apóstol Pedro, el que expresa estas palabras, entiende que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. En pocas palabras, en este pasaje de la Escritura, al Espíritu Santo se le llama Dios. Cuando estudiamos, analizamos la palabra de Dios, vemos que a lo largo de la Biblia se atribuyen ciertos atributos al Espíritu Santo que son exclusivos, son potestativos de la divinidad. Todos sabemos bien que un atributo es una cualidad inherente al ser. En este caso, una cualidad inherente al ser divino. Los atributos de Dios son aquellas perfecciones, aquellas cualidades, aquellas características que le son propias al ser de Dios. Y todos sabemos muy bien que cuando se estudia acerca de los atributos divinos, la mayoría de teólogos lo divide en atributos comunicables y atributos incomunicables. Por ejemplo, los atributos comunicables son aquellas perfecciones de Dios que de alguna forma ha querido compartir con nosotros. Dios es amor en esencia, pero también nosotros debemos amar. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos dice que Dios ha derramado su amor, ¿verdad?, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Por tanto, podemos amar, podemos y debemos amar a nuestros hermanos, al prójimo y principalmente a nuestro Señor. Dios es amor, nosotros también amamos, aunque Dios es amor en esencia, evidentemente. Dios es misericordioso infinitamente, pero también la Escritura nos insta, nos manda a ser misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso, ¿sí? Y hay una serie, por tanto, de atributos que Dios ha querido compartir con nosotros. Pero después encontramos otra serie de perfecciones divinas que solamente Dios posee. Son potestativas, son exclusivas de la divinidad. Solo Dios es soberano, solamente Dios. Él es el único soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Solamente Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable. Solamente Dios posee el atributo de la aseidad. Él existe por sí mismo. Son atributos que pertenecen de forma única al ser de Dios. Y vemos en la Escritura que el Espíritu Santo posee
estos atributos que son exclusivos de Dios, estos atributos incomunicables, que Dios no los comunica a nadie, son propios de la divinidad. Y por ejemplo, cuando vamos a la Sagrada Escritura, vemos de que el Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo es omnisciente, es decir, conoce todas las cosas. Su conocimiento es total, perfecto y absoluto. Y esto lo enseña la Escritura en 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 11. Nota lo que dice la Escritura. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, conocer las cosas de Dios, las profundidades de Dios, solamente Dios mismo las puede conocer. Y aquí la Escritura nos deja ver, nos deja entrever con claridad que el Espíritu Santo posee todo el conocimiento. Él escudriña aún lo profundo de Dios. Y solamente Dios puede hacer tal cosa. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es omnisciente. Conoce todas las cosas de forma total, perfecta y absoluta. Seguimos avanzando en la Biblia y se nos enseña que el Espíritu Santo es omnipresente, lo cual implica que el Espíritu Santo está en todo lugar del universo al mismo tiempo. Y esto creo que todos sabemos bien, el pasaje que lo enseña con suma claridad, el Salmo 139, donde el rey David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hace alusión, hace referencia a algunas de las perfecciones de la divinidad. Y entre ellas expresa las siguientes palabras. Dice David en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, David sabía, no solamente por experiencia, sino especialmente por la revelación de Dios a través de su palabra, David sabía que no podía escapar, no podía ir a ningún lugar del universo que pudiera esconderse del Espíritu de Dios. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Y aquí la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo está en todo lugar de este vasto y profundo universo. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo también es omnipotente. La Escritura afirma la omnipotencia del Espíritu Santo, ya que la misma palabra de Dios atribuye al Espíritu Santo la facultad, el poder de crear. Y hermanos, hermanas, todos sabemos bien que para crear, en el sentido especial de la palabra, para crear en el sentido en que Dios crea, se requiere de un poder infinito, se requiere omnipotencia. Y en el libro de Job, en el capítulo 33 y versículo 4, libro de Job, capítulo 33, versículo 4, expresa la Escritura las siguientes palabras. El Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sin duda, hermanos, una referencia a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, el Espíritu Santo es creador y por tanto omnipotente. Su poder es infinito. Solamente Dios puede crear. Solamente Dios puede crear.
en el sentido de la palabra, crear. La Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo es eterno. Y todos sabemos muy bien que la eternidad es una cualidad exclusiva de Dios. La eternidad implica no tiempo, sin principio y sin fin. Y solamente Dios es eterno. Y notar lo que dice la Escritura en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14. ¿Lo puede leer alguien, hermanos, este versículo? Hebreos 9:14. Sí, yo lo leo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Muy bien. El versículo 14 nos enseña, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es eterno. O sea, el Señor Jesucristo, nos dice este pasaje, se entregó, ¿verdad?, mediante también la obra del Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo también lo impulsó, lo llevó también a la cruz para cumplir su misión salvífica en la cruz del Calvario. Y se hace referencia que el Espíritu es eterno, se le llama eterno. Por tanto, hermanos, el Espíritu Santo es eterno. Hermanos, todos sabemos muy bien que solamente Dios es omnisciente, solamente Dios es omnipresente, omnipotente y eterno. Entonces, si el Espíritu Santo no es Dios, ¿quién es entonces? ¿Verdad? Debe ser Dios. Es Dios. El Espíritu Santo es dador de vida. No solamente de la vida física, sino de la vida espiritual. La zoe en griego, la vida espiritual, la vida eterna que procede de Dios mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo llama al Espíritu Santo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2, espíritu de vida. Espíritu de vida. Solo Dios puede impartir la vida divina, la vida eterna, la vida espiritual. Solamente Dios puede impartir la vida. Otro texto interesante, hermanos queridos, es que la Escritura afirma que el Espíritu Santo es la verdad. Es la verdad. Es la verdad no porque diga verdades, sino porque es verdad absoluta. ¿Sí? Como es verdad absoluta en sí mismo, expresa siempre la verdad. En la carta primera del apóstol San Juan, en el capítulo 5 y versículo 6, en la segunda parte del versículo, dice así el texto sagrado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, la segunda parte. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Y hermanos, es interesante que el mismo escritor, el apóstol San Juan, es el autor del cuarto evangelio y también de esta primera carta. Y todos sabemos muy bien que en el evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, Juan escribe las palabras que Jesús pronunció. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, solamente Dios es la verdad. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, la segunda parte, dice que el Espíritu Santo es la verdad. O sea, el mismo escritor del Evangelio de Juan, del cuarto Evangelio, es el mismo autor de primera de Juan. Es el apóstol San Juan. Y él en ambos escritos, en un lado afirma que Cristo es la verdad y en otro lugar dice que el Espíritu Santo es la verdad. Verdad absoluta. Y solo Dios es verdad absoluta, hermanos queridos.
Cuando leemos la palabra de Dios, cuando analizamos el texto sagrado, también observamos que las acciones que realiza la tercera persona de la divinidad, solo Dios las puede realizar. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, el acto de crear. El acto de crear. Y cuando vamos al primer libro de la Escritura, al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, todos sabemos muy bien este versículo, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y sigue diciendo más adelante, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Espíritu Santo dando vida a la creación de Dios. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, dice la Escritura, Job 26, 13, que su espíritu, el Espíritu de Dios, su espíritu adornó los cielos. Su espíritu adornó los cielos. O sea, en estos pasajes, incluidos el que hemos leído anteriormente, vemos de que el Espíritu Santo es creador. El Espíritu Santo es el creador. De hecho, es interesante que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan en la obra de creación. Cuando vamos al Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí Elohim es una referencia principalmente al Padre. También en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, el apóstol San Pablo nos dice de que todas las cosas proceden de Dios el Padre. Por tanto, el Padre es creador. De hecho, también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, se nos presenta una escena angelical, donde vemos a los seres vivientes, a los 24 ancianos, dando gloria, alabanza y honor a Dios, el Padre, porque Él es el creador de todo cuanto existe. Pero también encontramos en la Biblia de que Cristo es creador. Él es el creador también. En el prólogo del Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Por tanto, Cristo es el creador de todas las cosas. Como alguna vez he dicho, desde el gusano más vil hasta el ángel de más elevado rango, Cristo es el creador. Pero también encontramos otros pasajes como Colosenses capítulo 1, versículos 16 en adelante, donde expresa que todas las cosas por Él fueron hechas, sean visibles, invisibles, tronos, principados, etcétera, etcétera. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 1 de su epístola, también presenta a Cristo como el creador de todo lo que existe. Por tanto, la Biblia nos muestra que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan, tienen un papel en la obra de creación, de la creación del universo. También encontramos otra obra, otra actividad que solamente Dios puede hacer y que la realiza el Espíritu Santo de Dios. Es el acto de la inspiración por parte del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21,
Dice la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y recordemos de que el apóstol Pablo, en su carta segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura procede de Dios mismo. Dios es su autor. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es exhalada, soplada por Dios. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, utiliza otra expresión griega. Y todos conocemos bien, en la antigüedad, los barcos que llevaban vela eran guiados, empujados por el viento, ¿verdad? Pues esa es la palabra que utiliza el apóstol Pedro. El Espíritu Santo, estimados hermanos, dirigió, controló, movió, impulsó, supervisó a los escritores humanos, tanto profetas como apóstoles, para que escribieran realmente la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Y hermanos, esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Una obra que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? La obra de inspiración jamás se atribuye a hombres. Solo Dios puede hacer tal cosa. La obra de convencer al hombre, la obra de convencer al hombre. Dice la Escritura en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, haciendo referencia al Consolador, al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estimados hermanos, solo Dios puede convencer al hombre. Solamente Dios puede convencernos de nuestro pecado y de nuestra miserable condición caída. Es obra de Dios. ¿Usted se acuerda cuando el Señor vino a su vida? Usted quizás antes, quizás no creía ni en Dios, pero vino Dios a su encuentro, en gracia, en misericordia, y fue el Espíritu Santo quien le hizo entender, ver y comprender que usted estaba muerto en delitos y pecados, que estaba lejos de Dios, camino al infierno por toda la eternidad. Eso fue obra del Espíritu Santo. Él convence al hombre de su pecado y de su miserable condición caída. Y hermanos, esto es obra de Dios. Solo Dios puede hacer tal cosa. La obra de regenerar, es decir, de hacer nacer de nuevo al hombre, se le atribuye al Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5. Es el Espíritu Santo quien obra en el creyente el nuevo nacimiento. De hecho, también el apóstol San Pablo, en su carta a Tito, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo atribuye la obra de la regeneración al Espíritu Santo, al igual que Juan en su Evangelio. Dice así, Tito, capítulo 3, vamos a leer los versículos 4 y 5. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace, quien produce en el creyente la obra de regeneración, el nuevo nacimiento. Y todos sabemos bien que el hacer de nuevo al hombre, que es obra del Espíritu Santo, es una obra soberana
de Dios, una obra soberana de Dios, en donde el Espíritu Santo imparte una vida nueva al pecador, que es un cadáver espiritual, y le imparte una vida nueva en unión vital con el autor de la vida, que es Jesucristo. Y esto es obra del Espíritu Santo, estimados hermanos. El Espíritu Santo es Dios, sin duda alguna. La obra de santificar, de apartar al creyente, también es una obra del Espíritu Santo. Nota lo que dice segunda a Tesalonicenses, segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así la santa palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Notar ahora, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, se le atribuye la obra de santificar, de apartar para Dios al creyente, se le atribuye al Espíritu Santo. Y es una obra divina, evidentemente. Algo más, hermanos queridos, el Espíritu Santo soberanamente, milagrosamente actuó, obró en el acto de engendramiento de Cristo. Lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo, de forma soberana y milagrosa, actuó, obró en el acto de engendramiento de Cristo. Así lo enseña Mateo capítulo 1, versículo 20 y Lucas capítulo 1, versículo 35. Lo puede anotar. Mateo capítulo 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 35. Y algo aún más también interesante. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es atribuida no solamente al Padre en algunos textos de la Escritura, sino también se le atribuye a la persona del Espíritu Santo. O sea, no solamente el Padre fue quien resucitó a Cristo, también el Espíritu Santo actuó en ese acto de resucitar a Jesucristo. Lo dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 11. Carta de San Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así el texto sagrado: y si el espíritu de aquel que levantó, es decir, que resucitó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo actuó en la resurrección de Jesucristo. Se le atribuye al Espíritu Santo. De hecho, también los que mueren en Cristo serán resucitados también por el poder del Espíritu Santo de Dios. En todas estas obras, en todas estas acciones, encontramos que se le atribuye al Espíritu Santo obras que solamente Dios puede hacer. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Otra de las pruebas más contundentes acerca de la deidad del Espíritu Santo es la identificación bíblica del Espíritu Santo con Jehová, con Yahvé, en el Antiguo Testamento. Le pediría a Ezequiel que abra la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 25. Ezequiel abre la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28,
versículo 25. Y Alfonso abre la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículos 8 al 10. ¿Vale? Isaías 6, 8 al 10. Vale, primeramente, nuestro hermano Alfonso va a leer Isaías, capítulo 6, versículos 8 al 10. Léelo. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Muy bien, hasta ahí, estupendo. Ahora, Ezequiel lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 25 en adelante, hasta el 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Muy bien. No sé si habéis notado lo que yo quiero intentar enseñar. El apóstol Pablo, en Hechos, está citando Isaías capítulo 6, versículos 8 en adelante. ¿Sí? Ahora, si nos damos cuenta, en Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿quién habla allí? ¿Quién habla? Dice: después oí la voz del Señor, del Adonai. ¿Sí? Del Adonai, del Señor, de Dios, en el Antiguo Testamento. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? O sea, el que habla en Isaías 6 es el Señor, el Adonai del Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo dice en el 25 de Hechos 28, dice, les dijo Pablo esta palabra: bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, a nuestros padres, diciendo, y va a citar lo que Adonai en el Antiguo Testamento expresó. O sea, en otras palabras, hermanos queridos, Pablo entiende que fue el Espíritu Santo quien habló esas palabras. Pero cuando vamos a Isaías, es el Señor, Adonai, quien dijo esas palabras. No es que se equivoque el apóstol Pablo, es que el Espíritu Santo es Dios. Se identifica al Espíritu Santo con el Yahvé, el Adonai del Antiguo Testamento, y algo más también. Nuestra hermana Loli Simón abre la Biblia en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. ¿Has dicho Jeremías 31, versículo 31? Sí, y nuestro hermano José Ángel también nos puede ayudar en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 17. Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17. Y la Loli, Jeremías 31, 31. Léelo, Loli. Vale. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Muy bien. Y ahora nuestro hermano José Ángel lee Hebreos
10. Sí, me has dicho el versículo 15. Sí, 15 al 17, sí. Sí, más o menos, sí. Y os atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muy bien. Si seguimos leyendo Jeremías 31, vemos de que son las mismas palabras. Está haciendo referencia al mismo pacto. Y si nos damos cuenta, en Jeremías 31 se dice que es Yahvé, es Jehová el que habla, el que transmite esto. Pero el autor de Hebreos lo atribuye al Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, vemos de que el Espíritu Santo se identifica en el Antiguo Testamento con Yahvé, con Adonai, o sea, con Dios mismo. Es Dios. También encontramos, hermanos queridos, en la Sagrada Escritura algunos textos en donde al Espíritu Santo se le asocia con las otras dos personas divinas. Por ejemplo, en la fórmula bautismal de Mateo capítulo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas divinas. También en la bendición de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Nuestro hermano Leoncio puede leer 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. O sea, aquí se asocia al Espíritu Santo con las otras dos personas divinas, al igual que en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra hermana Ana María puede leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ana María, el micrófono. Ahora, perdón. Ahora, Primera de Pedro, Vale. capítulo 1, versículo 2. Según versículo, elegido según la presencia de Dios, Padre santificado del Espíritu Santo. El Espíritu. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracias a la paz os sean multiplicadas. O sea, notar este texto claramente trinitario. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, referencia al Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos que se menciona a las tres personas actuando en la obra de salvación en la vida de su pueblo, del creyente. El Espíritu Santo, el Padre nos escoge, el Espíritu Santo nos santifica y somos salvos, somos redimidos por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. En otros pasajes paulinos, en algunas cartas de Pablo, vemos de que se presentan a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, obrando en la salvación del creyente
Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, en los primeros 14 versículos, ahí vemos que el apóstol Pablo atribuye la elección y la predestinación al Padre. Somos predestinados, somos escogidos por el Padre, según Efesios capítulo 1. Pero también sigue el apóstol Pablo afirmando que la redención es efectuada por el Hijo. Es el Hijo quien nos ha redimido mediante su sangre, mediante su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Pero sigue diciendo también en ese capítulo 1, al final del versículos 13 y 14, que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y también expresa Pablo que el Espíritu Santo es las arras, la garantía, la paga y señal de nuestra herencia eterna. Por tanto, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento en donde vemos a las tres personas divinas actuando en la obra salvífica en el creyente. Creo que no hay ninguna duda, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es Dios. Si alguien duda, pues, chungo, difícil, Todos creemos fielmente en la palabra de Dios y ella afirma que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, quiero mencionar 3 implicaciones acerca de este tema. 3 implicaciones. En primer lugar, como ya vimos, el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, no es una energía. Por tanto, es alguien, el Espíritu Santo es alguien con el que debemos, oiga bien hermanos, debemos y podemos tener una relación personal. Evidentemente, para tener una relación personal con el Espíritu Santo, necesitamos dedicar tiempo a buscar al Señor. Leer su palabra, meditar en la palabra, dedicar tiempo a la oración y vamos a poder tener una relación personal con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es una persona divina. En segundo lugar, el Espíritu Santo, al ser una persona divina, Dios mismo, Dios verdadero, se le debe el mismo honor, el mismo respeto que concedemos al Padre y al Hijo. No debemos considerar inferior al Espíritu Santo. Los tres son iguales en dignidad, honor, gloria, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. Su obra es la expresión y ejecución de lo que las tres personas han planeado juntos desde la eternidad. ¿Sí? Y aunque las tres personas son iguales, las tres son el único Dios vivo y verdadero, es cierto que cada cual tiene, para que todos entendamos, un trabajo. ¿Sí? Y esto se conoce teológicamente, técnicamente, se le denomina la Trinidad económica. La Trinidad económica. Por ejemplo, todos sabemos bien que es el Padre el que nos escoge, el que predestina, el que envía al Hijo, el que determina salvar al hombre, el que nos llama a salvación, principalmente es el Padre. Pero el que muere en la cruz, el que nos salva, en el único en quien podemos ser salvos es en Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Él fue enviado por el Padre a este mundo para llevar a cabo el plan de redención que el Padre diseñó en la eternidad. Y es el Espíritu Santo el que aplica esa salvación, esa redención efectuada en la cruz, la aplica a aquel que pone su fe y confianza en Jesucristo. Por tanto, ahí vemos a las tres personas obrando en el plan de redención. Muy bien, estimados hermanos, hasta aquí. El próximo sábado no, el otro. Seguimos con el Espíritu Santo. Estaremos tocando, si no recuerdo mal, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si Dios lo permite, seguiremos con ese tema. Reciban un cordial saludo, un abrazo en el Señor. Y bueno, los de la Iglesia Bíblica Badalona, Dios mediante, nos encontramos mañana para
adorar a Dios y glorificar su nombre. ¿Sí? ¿Les parece bien? Vale, hermanos, pues nada, un saludo. La paz del Señor sea con todos vosotros.